¿Has visto las piezas Lego? Si tuvieras un conjunto de Legos, ¿qué construirías? Tal vez un castillo, un carrito, un dinosaurio, una nave espacial o quizás solo una torre perfectamente lineal. El principio básico de jugar con estas pequeñas piezas es que se puede construir lo que la mente pueda imaginar, y justo esa es la idea de un objeto de aprendizaje. Cuando generamos una nueva conexión neuronal en nuestro cerebro, es porque hemos recibido información que a su vez conectamos con otra información a través de algo que vimos, escuchamos o sentimos, ya sea en teoría o en la práctica. Para Lorenzo García Aretio, siempre que se genera información, se sabe que ésta llega a ser tal gracias a la organización y ensamblaje oportuno y adecuado de los datos. Estos datos, debidamente combinados, producen unidades de información, pero combinados de otra manera o con otros datos, podrían llegar a generar unidades diferentes. De tal manera es que esas unidades de información actúan como piezas Lego aisladas, pero que al integrarlas a otra pieza o conjunto de piezas, pueden convertirse en una unidad integrada y de forma definida. Un objeto de aprendizaje, según la definición de los autores Gibbons y Nelson, es cualquier elemento construido de tal forma que puede ser empleado en un ensamblaje momentáneo para crear un evento instruccional. Mientras que Sergio Galicia lo define como la agrupación mínima de contenidos o saberes autosuficientes e independientes presentados de manera digital y diseñados instruccionalmente en una unidad coherente que persigue un único objetivo educativo. Se pueden observar variaciones en las características de un objeto de aprendizaje según la opinión de cada autor. Sin embargo, hay un común denominador en aquellas que son las más importantes y que se enlistan a continuación. Están en formato digital. La información del objeto de aprendizaje está contenida y estructurada en forma de texto, imágenes, videos, páginas web, archivos y/o contenido interactivo, entre otros. Estos pueden ser susceptibles a ser actualizados o modificados y pueden ser consultados por muchas personas desde diferentes ubicaciones. Son reutilizables porque tienen la capacidad de volver a ser utilizados, incluso con una función o propósito distinto al de origen. Para ello, el objeto de aprendizaje tendrá que ser diseñado centrado en el contenido y no en el contexto, es decir, sin hacer referencia a su ubicación en la asignatura o en el tiempo. Son interoperables porque tienen la versatilidad de integrarse a diferentes plataformas digitales, evitando los problemas de compatibilidad. Tienen metadatos. El objeto de aprendizaje puede contar con etiquetas o descriptores que permiten ser catalogados para su identificación y búsqueda en los repositorios digitales en los que se ubiquen. Tomando como base los niveles de granularidad que se utilizan para identificar el comportamiento de un software al realizar una función específica, los autores Morales, García y Barrón desarrollaron una clasificación de objetos de aprendizaje en 4 niveles. Objeto de aprendizaje nivel 1. Se refiere al nivel más atómico o granular de agregación. Pueden ser imágenes, segmentos de texto, infografías o videos. Objeto de aprendizaje nivel 2. Es una lección con un objetivo de aprendizaje específico que tiene un tipo de contenido que pueden ser datos y conceptos o procedimientos y procesos o reflexiones y actitudes. Y finalmente, puede contener actividades de evaluación y prácticas. Objeto de aprendizaje nivel 3. Este es un módulo de aprendizaje compuesto por un conjunto de lecciones o de objetos de aprendizaje de nivel 2. Objeto de aprendizaje nivel 4.
es un curso compuesto por un conjunto de módulos o un conjunto de objetos de aprendizaje de nivel 3. Sergio Galicia, en su libro Introducción a los objetos de aprendizaje, guía para su comprensión y diseño de contenidos, nos indica que hay 5 elementos que debemos tomar en cuenta al diseñar un objeto de aprendizaje. Introducción. Es una guía del proceso de aprendizaje y tiene la intención de proporcionar la información pertinente, así como motivar al estudiante y despertar su interés para realizar la actividad del objeto de aprendizaje. La introducción deberá ser breve, estar redactada en un lenguaje claro y accesible y proporcionar el propósito del tema y describir las actividades a desarrollar, en caso de que las haya. Objetivo. Debe indicar el propósito o finalidad del objeto de aprendizaje, es decir, las competencias y aprendizajes que el estudiante logrará integrar. Galicia recomienda que el objetivo perseguido dentro de un objeto de aprendizaje debe ser viable, identificable y ejecutable con los materiales y actividades contenidos. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta los recursos y actividades que se proporcionarán por medio del objeto de aprendizaje, así como el periodo de tiempo establecido que el estudiante deberá invertir para lograr el aprendizaje. En este sentido, una buena práctica es tomar como guía los periodos establecidos en el Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos SATCA, en el que se proporciona un estimado del tiempo teórico y práctico que el estudiante deberá designar a una actividad. Vocabulario. Pretende ser una herramienta que facilite al estudiante reconocer las palabras o tecnicismos de uso específico del área del conocimiento del objeto de aprendizaje. Se puede omitir en caso de que no se requiera dicha terminología específica. Actividad de aprendizaje. Es la parte más importante de un objeto de aprendizaje, puesto que es cuando se llevan a cabo las acciones que el estudiante deberá realizar para lograr el conocimiento. Se puede decir que es a través de las actividades en donde se realiza el anclaje de los saberes. Galicia indica que los objetos de aprendizaje pretenden fundamentalmente generar un aprendizaje de tipo declarativo o teórico y procedimental o heurístico, razón por la cual las actividades diseñadas deberán brindarle al estudiante todos los elementos para que aprenda algo o bien aprenda a hacer algo. Recursos de apoyo. Son todos aquellos medios o apoyos relevantes para que el estudiante pueda completar su objeto de aprendizaje. Pueden ser páginas web, artículos, bibliografías, recursos multimedia, rúbricas, entre muchos otros. Estos recursos no necesariamente tienen que estar ligados al conocimiento técnico que se pretende alcanzar, pero son relevantes para la realización del objeto de aprendizaje. Por ejemplo, si se está desarrollando el tema diseño y creación de aulas virtuales en plataformas digitales, y como parte de las actividades se les pide a los alumnos que desarrollen un mapa mental, entonces un recurso de apoyo podría ser un enlace a una página web en las que se explican los elementos de un mapa mental y cómo realizarlo. De esta manera, no se asume que el alumno sabe hacer mapas mentales y por medio de este recurso de apoyo se disminuye el margen de error para el cumplimiento adecuado de la actividad. La elaboración o ensamble de un objeto de aprendizaje tiene su punto de partida cuando identificamos el nivel del objeto de aprendizaje que queremos desarrollar. Es decir,
Si es un objeto de aprendizaje granular o nivel 1, el objetivo podría ser solo conceptual o teórico, lo cual supondría que el objeto de aprendizaje puede ser una lectura, una presentación de conceptos o ver un video. Por otro lado, si es un objeto de aprendizaje nivel 4, que engloba un conjunto de módulos de aprendizaje, por ejemplo, una asignatura o un diplomado, estaríamos hablando de que el objetivo será una combinación de múltiples objetos de aprendizaje que busquen lograr competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Susana Martínez y otros autores de la Universidad Politécnica de Valencia proponen que los pasos a considerar en la construcción de los objetos de aprendizaje son: establecer el objetivo que se busca lograr con el objeto de aprendizaje, optando únicamente por uno de ellos, ya sea conceptual, procedimental o actitudinal. Seleccionar los contenidos en función del objetivo anterior, es decir, si se ha optado por un objetivo conceptual, los contenidos a desarrollar serán también conceptuales. Elegir el formato digital en el que se va a realizar el objeto de aprendizaje, ya sea imagen, texto, sonido, multimedia. Realizar la introducción. Desarrollar el contenido del objeto de aprendizaje. Proceder al cierre del objeto de aprendizaje. Realizar la ficha de metadatos. Y por último, evaluar el objeto de aprendizaje. Martínez Naharro también propone que para los niveles 3 y 4 que integran varios objetos de aprendizaje a manera de módulos de aprendizaje, los pasos para desarrollarlos se conforman de la siguiente manera. 1. Analizar la situación inicial de partida. Hay que ver el perfil del alumno al que va dirigido o su nivel de estudios. Sus prerequisitos. ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que posee el alumno y que son relevantes para el estudio del módulo? Sus intereses y expectativas, como puede ser un examen de diagnóstico. Aspectos pedagógicos y didácticos. ¿Qué modelo o estrategias de enseñanza-aprendizaje subyacen al módulo? 2. Seleccionar las competencias que se quieren conseguir en el estudiante a través del módulo. Se hacen las preguntas: ¿qué competencias genéricas queremos trabajar con el alumno? ¿Qué competencias específicas vamos a trabajar? 3. Seleccionar los contenidos a trabajar, diferenciando entre contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. A diferencia del objeto de aprendizaje, donde solamente se podía trabajar un tipo de contenido, en los módulos no es necesario elegir un solo tipo de contenido. Se pueden trabajar más de uno, pero tampoco es imprescindible trabajar los 3 tipos. 4. Según el contenido, realizar un esquema, tabla o mapa de la estructura del módulo, secuenciando y ordenando los distintos objetos de aprendizaje necesarios para la configuración final del módulo. 5. Buscar si existe algún objeto de aprendizaje ya creado que se adapte al esquema anterior y que se pueda utilizar. En este caso, se pasa a la fase 7. 6. Crear los objetos no existentes. 7. Configurar finalmente el módulo, es decir, ensamblar los objetos de aprendizaje. 8. Poner en práctica el módulo. Y 9. Evaluar y redefinir los aspectos no adecuados en el caso de que sea necesario. Este paso implica la mejora continua del módulo de aprendizaje. Para concluir,
Quiero decir que un objeto de aprendizaje simplemente es una herramienta que va a ayudar a docentes y estudiantes a construir estructuras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es algo que posiblemente los docentes ya hemos usado en nuestras clases, solo que ahora bajo esta nomenclatura lo elaboramos con base en una planeación orientada a objetos, lo cual nos ayuda a diseñarlos con mayor eficiencia y enfoque en el contenido que queremos facilitarles a nuestros estudiantes, para que sean ellos mismos los que construyan o ensamblen su propio conocimiento, para que puedan crear con estos Legos lo que necesiten en su proceso de aprendizaje. Y ahora que ya conoces los objetos de aprendizaje, ¿qué vas a construir con ellos?